Voy a dar paso al, a un analista, una persona que realmente me provoca mucha admiración por todo el conocimiento tan profundo que tiene de América Latina y de todos estos regímenes, que los conoce, bueno, pues demasiado, creo que demasiado bien. Ha luchado y sigue luchando muchísimo contra todos ellos por la libertad, por los derechos humanos. Carlos Sánchez Berzain, muchas gracias por estar aquí. Es un privilegio que estés entre nosotros. Gracias. En primer lugar, felicitar a todos los participantes y agradecer la oportunidad de comentar este estudio sobre la tortura en Cuba, este estudio integral, que como documento técnico, como documento profesionalmente preparado, constituye prueba para volver a demostrar que el régimen cubano mantiene en el oprobio, bajo reglas de violación permanente de derechos humanos, al pueblo cubano, pero que además en el siglo XXI se ha expandido, estableciendo dictaduras bajo su misma metodología y bajo su control en Venezuela, que es su plataforma principal, en Bolivia y en Nicaragua, que son dictaduras satélites de la dictadura cubana, y que ha logrado a través de la metodología de penetración en el sistema democrático establecer lo que yo denomino gobiernos paradictatoriales, en México con López Obrador, en Chile con Boric, en Argentina con Fernández Kirchner, estuvieron en Perú con Castillo, están en Colombia con Petro y acaba de llegar Lula al Brasil. Un gobierno paradictatorial, en mi concepto, es un gobierno elegido democráticamente en un país democrático, pero que financiado, soportado o promovido por el sistema cubano, el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, apenas toma el poder, se pone al servicio de las dictaduras, principalmente la dictadura de Cuba y sus plataformas y satélites, como hemos visto ayer en el tremendo y vergonzoso hecho protagonizado por Lula da Silva respecto al dictador venezolano, a quien en vez de tomar preso en cumplimiento de las disposiciones internacionales que lo buscan con $15 millones de premio por su captura como a jefe del cartel de narcotraficantes denominado de los Soles, ha recibido como jefe de Estado. Con esta introducción, decir que el tema de la tortura presente desde hace 64 años en Cuba y puesto en evidencia a través de este magnífico estudio y trabajo técnica y jurídicamente bien preparado, nos lleva a reconocer que la misma metodología se aplica en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero además nos lleva a demostrar lo que es el iter criminis, el camino de un conjunto de delitos que son muy graves, porque la tortura no es sino la expresión más sangrienta de un conjunto de crímenes conocidos como terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como las acciones delictivas que se cometen desde un gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que con ese miedo se logren conductas de sometimiento que de otra forma no fueran posibles. Por eso se toman presos políticos, por eso se tortura, por eso se fuerza al exilio, por eso se generan todo tipo de crímenes, incluido el hambre que sufre el pueblo cubano y el que sufre el pueblo venezolano, que fuerzan migraciones forzosas que después son utilizadas como armas de agresión contra las democracias. Pero el crimen de terrorismo de Estado, que está integrado por la tortura y otros delitos, no es el único crimen que cometen. Está asociado al tema del narcotráfico, porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Un narcoestado se define como aquel estado en el que los miembros del gobierno, haciendo uso de sus potestades de gobierno, participan en alguna etapa del narcotráfico. Y Cuba participa desde la promoción del narcotráfico hasta la distribución, y ha sido el primer narcoestado ya en la década de los 70 y 80, cuando Fidel Castro se asoció con el narcotraficante colombiano Escobar Gaviria y el boliviano Arce. En ese sentido,
En ese marco de referencia y con este magnífico estudio que nos presenta hoy día Prisoner Defenders, hay que recordar que el siglo XXI es un siglo diferente al siglo pasado, porque las normas de derecho internacional y las obligaciones jurídicas internacionales han cambiado. En el siglo XXI tenemos Carta Democrática Interamericana del año 2001. En el siglo XXI tenemos la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional del año 2000. En el siglo XXI tenemos el Estatuto de Roma y tenemos un conjunto de disposiciones que vienen del siglo pasado que hacen que este tipo de crímenes, la tortura, el terrorismo de Estado, el narcotráfico, el asesinato, la persecución, las migraciones forzadas, la corrupción, el crimen organizado transnacional que han configurado y que lo presentan bajo la careta de socialismo del siglo XXI o castrochavismo liderado por la dictadura cubana, tiene como obligación jurídica internacional en los gobiernos y líderes de las Américas, de Europa y del mundo el cumplimiento de obligaciones específicas. Y la obligación específica es cesar, terminar las dictaduras, terminar con estos crímenes, señalar a los culpables y evitar la impunidad. Y los líderes no están cumpliendo con esto. Y la vergüenza de Borrell es una vergüenza abominable que tienen que sufrir los europeos, porque es algo que hace en contra de todas las obligaciones jurídicas internacionales que están señalando que él más bien debería investigar, probar y llevar adelante el juzgamiento de crímenes de tortura, de crímenes de narcotráfico, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de prisión indebida de la organización criminal que lidera hoy día la dictadura de Cuba, a la que quiere tratar como políticos cuando en verdad son líderes del sistema criminal más organizado, más extendido y más peligroso que existe para las Américas y el mundo. Termino simplemente diciéndoles que no estamos pidiéndoles favores a los líderes democráticos y a los gobiernos democráticos. Los pueblos de las Américas y el mundo claman que cumplan sus obligaciones jurídicas internacionales, además por su propio interés y por el respeto y obligaciones que tienen con sus propios pueblos. Y el peor ejemplo es una Europa ayudando a Cuba cuando Cuba es la aliada del invasor ruso que representa hoy día la mayor agresión contra la paz, la seguridad internacionales del pueblo europeo. Muchas gracias.